Buen día, amados hermanos. Qué bendición que Dios nos conceda hoy estar glorificando su nombre, nosotros como hermanos en armonía. Amados hermanos, hoy nosotros vamos a ver, ¿verdad?, la escuela bíblica con un tema que ya debe ser para nosotros común y de identidad. Solamente por preguntar y disculpen, ¿tienen ahí a su mano la confesión de fe bautista? Por favor. Vamos a orar y a poner delante del Señor este espacio de la escuela bíblica. Padre eterno y glorioso, te damos gracias por concedernos el día de hoy. Gracias, Señor, porque por tu inmensa misericordia y tu inmensa bondad, tú nos has otorgado tu perfecta justicia, tu perfecta santidad, como si nosotros, oh Dios mío, jamás hubiésemos pecado, como que si nunca hubiéramos transgredido tu palabra. Señor, gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque por medio de esos sacrificios nosotros estamos delante de tu presencia para reconocer primeramente cuán grande es tu amor al enviar al Verbo y se encarnara y saldara nuestras cuentas. Y es tan hermoso que no solamente, oh Dios mío, tú saldas nuestras cuentas pasadas, sino que nos impacta nuestras vidas, que saldas nuestras cuentas presentes, y aún en nuestra miseria y en nuestra depravación, nos saldas las cuentas que aún no hemos cometido, pero que podemos cometer. Oh Dios mío, cuán grande es tu sacrificio a poder otorgarnos tu perfecta justicia y santidad. Ahora, oh Señor, permite que tu Santo Espíritu nos ilumine primeramente a mí, Señor, para ser instrumento de edificación y darle ese motivo y ese amor a los hermanos para que también abracen esta clase y este tema como una perla de bendición para sus vidas. En tu precioso nombre te damos las gracias. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a tratar de la justificación. La tenemos, ¿verdad?, en el artículo número 31, número 11, pero es importante y vital, de verdad, que quiero introducir con la lectura del primer párrafo, pero los quiero ubicar necesariamente después los quiero ubicar en el catecismo de Hércules Collins en la pregunta 60, para que veamos la justificación. Pero les voy a leer en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice así en la página 21 de la confesión, dice, de la justificación a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos, o sea, o en nosotros, o hecho en ellos, o sea, o hecho por nosotros, sino solamente por causa de Cristo. Dice, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte,
para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tiene, no de sí mismo, es don de Dios. ¿Qué nos quiere dar como esencia este párrafo cuando vamos a tratar unos textos como son en el de Romano inicialmente? Trataremos en Romano ese punto de la justificación. Y vamos a Romanos 3, ¿verdad? Capítulo de Romanos 3. Desde el 21 hasta el 31. Capítulo 3, versículo 21 al 31. ¿Perdón? Romanos. La carta a los romanos. Bueno, dice así. Si la tienen, pueden ponerse de pie. Les pido el favor. Dice así. Discúlpenme si yo les leo una versión que no sea Reina de Valera. Les pido perdón. Pero voy a ir enunciándole versículo por versículo para que ustedes se ubiquen. El versículo 21 dice así: pero ahora la fuerza salvadora de Dios, de los que dan testimonio la ley y los profetas, se ha manifestado con independencia de la ley. 22. Fuerza salvadora de Dios que alcanza a todos los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. A todos sin distinción, puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina. El 24, pero Dios, por su benevolencia, lo restablece en su amistad de forma gratuita mediante la liberación realizada por Jesucristo. 25, a quien Dios ha hecho, para quienes creen en su muerte, instrumento de perdón. Así, cuando perdonó los pecados cometidos del pasado, puso de manifiesto su fuerza salvadora, ya que es un Dios indulgente, dice el 26, pero es sobre todo en el momento presente cuando despliega su fuerza salvadora al ser el Dios salvador que salva a cuantos creen en Jesús. El 27 dice: ¿dónde queda pues? Hace una pregunta. ¿Dónde queda pues el orgullo humano? Ha sido desmantelado y no por la observancia de la ley, sino en razón de la fe. 28. Sostengo en efecto que Dios restablece en su amistad al ser humano mediante la fe y no por la obediencia de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? No, es también de los demás pueblos. Sin duda que lo es también de los demás pueblos, ya que existe un solo Dios, el 30, que establece en su amistad a todos los que tienen fe, tanto circuncisos como incircuncisos. Y el 31, para concluir, dice: pero no estaremos destruyendo el valor de la ley al dar tanta fuerza a la fe. De ningún modo, más bien estamos consolidando la ley. Pueden sentarse, hermano. En la historia de la iglesia llegó un momento en que se perdió la identidad cristiana. Y muchos o algunos podrán recordar que cayeron en un tiempo la iglesia cristiana en un proceso de indulgencia, de pagar para ser salvo. Entonces, ¿qué importancia tiene para nuestras vidas la justificación por la fe? ¿Qué importancia tiene para nuestro estilo de vida y de confesión la justificación por la fe? A veces, por ejemplo, hermano, nosotros tenemos identidad cristiana, es por cada día comprender esta doctrina, que es una columna vertebral
de las iglesias reformadas. Tanto que pudimos percibir en la historia de Martín Lutero como entre sus argumentos para presentar tesis está la justificación por la fe. Entonces hemos leído en Romanos que la justicia de Dios es tan perfecta que nosotros no podemos pagar por nuestros propios delitos. Y es que estamos en una condición de menosvalía, porque no tenemos la capacidad, porque no somos justos, no somos a la altura del primer Adán antes de pecar, como para poder estar delante de la presencia de Dios y decir, yo puedo pagar por mis delitos. No. Cuando somos culpables y no somos un reo delante de la ley. Somos una persona que está en deuda. Pero qué hermoso es que Dios haya enviado a un hombre que fue 100% hombre, pero sin pecado. Y fue 100% divino para redimirnos. Entonces, la importancia que nosotros le demos a la justificación es un baluarte para nuestra identidad cristiana. Por decirles un ejemplo, entre mis expresiones que les puedo dar, nosotros cada día debemos de valorar la justificación por la fe. Entonces, en vista de que, por ejemplo, en Romanos, nosotros hemos visto estos textos que a continuación leemos, miren el párrafo 2 de la confesión, lo que nos dice. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Vuelvo a repetir estas primeras líneas que como sí conforman un párrafo. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Nosotros, cada día, debemos de ver, como a continuación dice, sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. No es una fe muerta, sino que obra por el amor. Entonces, cuando nosotros hacemos énfasis en la doctrina de la justificación, nosotros tenemos que buscar cuánto es tan importante que veamos que la justicia de Dios al presentar a Cristo satisface nuestra falta. No nosotros mismos satisfacemos nuestra falta. Es Dios en su misericordia quien satisface nuestra falta. Pero me llama la atención en la confesión para que nosotros nos demos cuenta que no debemos de desvalorar la justificación. Y por ejemplo, veamos el capítulo 3, el párrafo 3, cuando dice, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Por su obediencia y muerte. Entonces, dice, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de la cruz, sufrió en el lugar de ellos el castigo que merecían. O sea, sufrió en lugar de nosotros el castigo que nosotros somos merecedores. Inclusive diariamente. Somos merecedores del castigo eterno. Es por la gracia que nosotros vemos ese sacrificio que satisface a Dios. Y nosotros abrazamos por la fe ese sacrificio.
Entonces dice, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada y real y completamente a la justicia de Dios. Mire lo que dice, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor, ahí dice en tercera persona de ellos, pero en favor de nosotros. En favor de nosotros. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para nosotros, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la nuestra, y ambas gratuitamente y no por nada que ellos, o sea, que nosotros hayamos justificado, sino solamente por pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación, yo diría, de nuestras vidas. Entonces, ahora sí le quiero leer el de Hércules Collins, ¿verdad? El catecismo. ¿Y qué pueden ustedes pensar, por ejemplo, de la justificación? Esta realidad. El catecismo de Hércules Collins, en la pregunta 60, dice, ¿cómo eres justo delante de Dios? O sea, si estamos hablando de justicia, ¿cómo yo puedo interpretar esta justicia, esta justificación, y yo saber que soy justo? ¿Cómo me enorgullezco yo de vivir en la justicia de Cristo? ¿Nos estamos enorgulleciendo de vivir en la justicia de Cristo? Por ejemplo, ¿abrazo yo las confesiones y vivo por ellas? Por ejemplo, si nosotros, gracias al Señor, no somos testigos de Jehová, ¿verdad? No lo somos. Pero si nosotros fuéramos testigos de Jehová hoy, un día a la semana, nosotros, cualquiera de nosotros, estuviera en una esquinita, por ahí parado con un stand, unas atalayas, y cumpliéramos con todo lo que nos pidiera esa denominación. Pero por la gracia de Dios, nosotros tenemos la justificación por la fe. Entonces, yo le voy a leer el Catecismo de Hércules Collins, que todos debemos tenerlo. Si no está impreso, bájelo. Y le voy a leer. ¿Cómo eres justo delante de Dios? ¿Qué tiene como respuesta? Únicamente por la verdadera fe en Cristo, en Jesucristo. De tal manera que, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios y de que jamás he cumplido uno solo de ellos y de que todavía sigo inclinado a todo mal, sin embargo, sin merecimiento alguno mío y por la sola gracia, Dios me otorga y me acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido algún pecado, como si yo mismo hubiera cumplido la obediencia que Cristo cumplió por mí. Dice, con tal que acepte este beneficio con un corazón creyente. Hay que buscar el catecismo de Hércules Collins. Nos tenemos que meter entre ceja y ceja. Por ejemplo, la pregunta 60. Yo tal vez, perdonen mi insistencia, para hacer profesión de fe hay que saberse la pregunta 60.
¿Cómo sabemos que somos salvos? Solo por la justicia de la obra perfecta de Cristo, que satisfació plenamente a Dios. ¿Usted se imagina que ahorita no somos merecedores de estar aquí? No somos merecedores. Solo por la gracia. ¿Usted se imagina lo gozoso que nosotros ahorita entonamos este himno y entre las líneas que pusimos, por ejemplo, que dice, otro grande, eterno amor? O sea, a mí me impacta cuando nosotros entonamos un himno y nos dice de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios? ¿Qué hizo Dios para salvarnos? La justicia de Dios es tan perfecta que no somos merecedores de nada. Solo por la misericordia de Dios nos otorgó su justicia. ¿Ustedes se imaginan que en el pasado la gente vivía cargada, apesadumbrada? Y hoy en las iglesias cristianas que no tienen identidad ni fundamento, viven igual que en el pasado. Pero es la justicia de Cristo la que nos limpia, porque Él fue el imputado, Él fue el acusado, Él fue quien llevó nuestra muerte, quien llevó nuestras penas, quien llevó nuestra condenación. Entonces, veamos cómo dice entonces el resto de la parte que estaba leyendo, ¿verdad? Que voy a leer el párrafo 4. Mire lo hermoso de esto. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos. Y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Le voy a pedir, por favor, que busquemos, no necesariamente se tienen que parar, para que leamos cómo satisface la justicia de Cristo en Romanos capítulo 4, versículos 5 al 8. Le voy a pedir al hermano Vicen que nos lea Romanos capítulo 4, del 5 al 8. Hasta que no obra, no cree en aquel que justifica unido, ustedes contadas como también la figura de la bienaventuranza del hombre que induce por tiempo. Bienaventurados aquellos que son vinculados a bienaventurado el varón que ve, alabado sea Dios. ¿Ve? Entonces, cuán hermoso es poder abrazar este artículo de la justificación y que sea nuestra identidad. ¿Ves? Entonces, ver que dice, desde la eternidad decretó justificar a los escogidos. Nosotros somos escogidos para glorificar a Dios, para exaltar su nombre, para alabar su reino, para apropiarnos de las obras de salvación. ¿Y por qué debemos apropiarnos de las obras de salvación? Como fruto de agradecimiento. No porque por ellas vamos a ser salvos, sino por nuestros frutos que damos de agradecimiento por esa gran obra. A mí me llamó la atención una obra de un libro que habla de la justificación, que dice, la salvación no fue gratuita, tuvo un precio muy alto. Lo tremendo es que no lo pagamos nosotros, lo pagó el Señor. Entonces Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Cuán hermoso es que nosotros podamos abrazar esta doctrina de la justificación como nuestra estandarte. Le voy a pedir al hermano
Manuel que nos lea para concluir la última lectura, Romanos capítulo 5, del 1 al 11, y yo después termino con la lectura de Romanos 8, 26 al 30. Romanos 5, del 1 al 11. Y así leemos. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual entramos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá uno por un justo. Todo pudiera ser que alguno haga morir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso que podamos ver el texto de por qué la justificación satisface la justicia de Dios. ¿Por qué nosotros debemos abrazar la justificación como nuestra identidad como creyentes, como nuestra vida diaria? Y contriñámonos de cuando a veces vamos a faltarle al Señor. Mire el sacrificio que Él hizo para presentarnos delante de su presencia como personas justas. Porque solo por la gracia nosotros somos benefactores de ese sacrificio y somos benefactores de un don que nos dio, el don de la fe, porque ni siquiera es nuestro. La fe es un don misericordioso que Dios nos otorga. Yo le escribía a un amigo mío, una vez leí, la fe es un músculo, si no se ejercita, no se desarrolla. Y miren el texto que se acaba de leer, para cuando vengan las pruebas, es para que nosotros valoremos la justificación por la fe. Entonces, es vital para ahora yo concluir. Hay una pregunta que es la 61 del Catecismo de Hércules Collins. Hermano, hay que buscar imprimir los catecismos de Hércules Collins, o así sea en hojas normales, para que la tengamos a nuestra mano. Pero la pregunta dice, ¿por qué dices que únicamente por la fe eres justo delante de Dios? La pregunta aclara algo. No porque por la dignidad de mi fe agrade a Dios, no, sino porque solo la satisfacción y la justicia y la santidad de Cristo son mi justicia delante de Dios. O sea, mire, la satisfacción de la justicia y la santidad de Cristo son mi justicia delante de Dios, la cual acepto y hago mía, no de otro modo, sino por la fe. Cuán vital es que cada día nosotros podamos aprovechar tener identidad como creyentes. Es vital que cuando se pone ahí en la mesa las confesiones, nosotros nos apropiemos de ellas. Que cuando nos hablen de la justificación, sepamos por qué.
¿Y por qué debemos abrazarlo? Porque sin identidad confesional, le digo, hermano, no tendremos identidad cristiana. La identidad nuestra como cristianos está como en esta hermosa doctrina de la justificación por la fe. Para terminar, busquen por favor, les voy a leer Romanos 8, 26 al 30, para que veamos esta hermosa perícopa o trozo del texto que dice lo siguiente, 8, 26 al 30. Le voy a leer. Asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda y aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. El 27 dice, y Dios, que sondea lo más profundo de nuestro ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Entonces el 28 dice, estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme su designio. El 29, porque a quien Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo. Vuelvo a recalcar, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. El 30, y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a quienes los llamó, los restableció en su amistad. Y a quienes los restableció en su amistad, los hizo partícipe de su gloria. ¿Ustedes se imaginan que por esta justicia tan hermosa, Dios nos conceda ser partícipe de esa gloriosa resurrección? El precio que debemos cada día concientizar, pagó Dios para rescatarnos. A veces nosotros, por ejemplo, hemos llegado en el lenguaje a adquirir conocimiento de palabras, pero a veces hemos perdido el sentido de ese lenguaje. Y por decir un ejemplo, en la historia es tan hermosa de la Biblia que cuando nos trasladamos hacia el Antiguo Testamento, en un mundo de necesidad tan grande, una familia tenía que vender a uno de sus hijos. Pongamos el que tuviera una edad para laborar, y lo vendían como esclavo, sea un hombre o una mujer. Pero sabían que les dolía porque el nivel de sacrificio y a lo que iba su hijo era fuerte. Pero ellos tenían un tiempo determinado, al 7º año, de rescatar a esa persona. Y tenían que ahorrar y sacrificar y ahorrar para pagar el rescate de aquella persona. Imagínense que nosotros somos esos hijos que fuimos a caer en la esclavitud. Y Dios dio en nuestro rescate su propia vida. Dios dio en nuestro rescate hacerse lo que Él se hizo. Y les quiero dejar este versículo para concluir, para que después, si tienen preguntas o aportes, con mucho gusto las aportemos. Yo he estado leyendo en estos días el libro de Juan, porque Dios me dio una oportunidad de poder retomar lectura sistemática. Y a mí me impacta el capítulo 17, un versículo que está allí, pero les quiero decir cómo dice el versículo. Dice Jesús en su oración,
Yo me consagro a mí mismo. Imagínense. Jesús, mire lo que hizo. Yo me consagro a mí mismo para que ellos sean consagrados en tu verdad. Mire, él habla de él en el presente como un hombre. Yo me consagro a mí mismo para que ellos sean consagrados en la verdad. Porque tu palabra, o sea, esta que estamos leyendo ahorita, es la verdad. ¿Se imaginan que nosotros también tenemos que hacer lo mismo? Consagrarnos, porque en ese texto él también dice que ora por sus discípulos para que también aquellos que crean por medio de él conozcan la verdad. Nosotros estamos llamados a pagar un precio. Un hermoso precio de valorar la justificación por la fe. Concluyo, vamos a orar para concluir y darle el espacio de minutos para que los hermanos, si quieren aportar o preguntar, podamos hacer. Señor, qué hermoso es tu palabra. Gracias te doy, Señor, por lo hermoso que tú hiciste al rescatar también los valores de la iglesia en la antigüedad, como en el año 1517, cuando tú permitiste que fueran puestas esas tesis en una puerta de una catedral. Gracias, Señor, por esta confesión de fe bautista reformada de 1689, Señor. Gracias, Dios mío, por los catecismos que tú le has dado a la iglesia, como el de Hércules Pauling, Señor. Dios mío, pon en nuestros corazones el amor y el deseo de cada día tener una identidad clara y concisa, Señor, como la de la justificación por la fe. En tu precioso nombre te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tienen preguntas, aportes al hermano Manuel? Más que pregunta, aporte. Amados hermanos, buenos días nuevamente. Vemos el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y no quedó solo en ese sacrificio. Él hizo un sacrificio muy grande, porque a veces muchas personas dicen, no, pero es que Él es Dios y Él es Dios, pero también fue fue 100% hombre, como lo decía usted. Él sufría como sufrimos nosotros, y todo eso que él padeció lo sintió como lo siente cualquier hombre en la actualidad. Entonces vemos que él hace un sacrificio, ese amor inmenso, porque como leí ahorita en el texto que usted me pidió que leyera, es muy difícil que un ser humano sepa lo que le va a pasar para morir por uno solo, al menos. Es muy difícil, y Cristo sabía todo lo que iba a pasar, porque Cristo es Dios. Pero aún después de ese sacrificio, todo lo que Él sigue guiando a su pueblo. Él no quedó ahí, hasta llegarlo a glorificarlo. El proceso de todo hombre o mujer de Dios que es llamada a ser parte, o que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. El proceso que el Señor acompaña a ese hijo, a ese miembro. Entonces es un proceso, ese amor tan grande que Cristo, que Dios sigue mostrando por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros para por lo menos ser leal a ese sacrificio? Yo a veces me pregunto, digo, nosotros muchas veces no queremos ni hablar con Él. ¿Cómo así? ¿Pero cómo vamos? Pues cuando tú vas a la Biblia, tú hablas con el Señor y lo conoces más, porque ahí es donde lo vas a conocer. Él dice que las Sagradas Escrituras son las que dan testimonio de Él.
Y ahí está la salvación, en Él. Entonces, vemos, amados hermanos, todo lo que hace el Señor por nosotros, todo ese sacrificio. Y la pregunta que yo haría es, ¿qué hacemos nosotros para por lo menos serle leal a Él? Ese es el aporte que quería dar en este momento. Muy buenos días, amada iglesia. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que la justificación es un tema tan hermoso cuando se entiende desde el punto de vista de cómo nosotros, como todos los seres humanos, habíamos pecado contra Dios, estábamos destituidos de la gloria de nuestro Señor y ninguno merecía ni merece ser justificado, porque ninguno de nosotros, por mucho que se esmere, puede llegar a ser santo por sí mismo. Entonces, mirando la clase y mirando lo que enseña la confesión, podemos ver cómo nuestro Señor satisface totalmente la ira de Dios. Él recibe el castigo que debíamos recibir nosotros. Y lo más hermoso de todo eso, de mirarlo, es cómo nosotros vemos el dolor, el sufrimiento humanamente que pasó nuestro Señor. Pero eso es mínimo en comparación con la ira de Dios. Tanto así que, como enseñó el hermano Kelvin en la primera clase, ningún ser humano puede soportar la ira de Dios y por tanto nuestro Señor era y fue un ser humano total, verdaderamente humano, pero tenía que ser también Dios para poder resistir la ira de Dios. Y entonces cuando entendemos eso y vemos que nosotros por nosotros, pues lo único que aportamos es el pecado, no aportamos otra cosa en nuestra salvación. El querer hacer algo para ser salvo ya es salvación por obras y es un error porque nadie puede. Tendríamos que ser humanos para pagar la deuda de la humanidad y al mismo tiempo ser Dios para poder hacer un pacto con Dios. Imagínense y analicemos por lo menos cuando el Señor hace el pacto con Abraham. Ahí se puede ver la diferencia entre Dios y el hombre. ¿Dónde se ve? El Señor le dice a Abraham que divida en 2 mitades cada animal. Y esa era la forma tradicional de hacer un pacto. Partían mitad de un animal a la derecha, otro a la izquierda, y los dos pasaban por el medio. Y lo que se decía era, si yo no cumplo, que me pase igual a este animal. Si el otro también decía, y si yo no cumplo, que me pase igual a este animal. Y habían 2 iguales, 2 personas iguales, comprometiéndose a cumplir. Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham no pasa. Abraham ve a Dios pasar, porque no hay una igualdad, no hay un compromiso, o no hay la forma de que los dos se comprometan a cumplir, porque el hombre jamás podría cumplir. Entonces, cuando vemos el pacto que hace Dios con Dios en la Trinidad, para darnos a nosotros ese privilegio de ser declarados justos, aun siendo pecadores, eso debe llenarnos de tanta alegría y a la vez tanta humildad que debemos rendirnos ante nuestro Señor. Porque ver que Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía nada que lo obligara a hacerse un ser humano. No había nada en nosotros que lo llevara a decir,
no es que Él se lo merece, sino que por el contrario, éramos enemigos de Dios, blasfemábamos del nombre de Dios, merecíamos ir al infierno. Y ser justificados por la gracia debe animarnos a cada día querer ser más a la imagen de Cristo. Nuestras obras ahora deben reflejar a Cristo. Deben mostrar que realmente hemos sido justificados. Y debemos buscar la manera de cumplir la ley. Porque ahora que ante los ojos de Dios somos justos, esa justicia se debe mostrar. Ese era el aporte que quería hacer. Bueno, vamos a orar para cerrar el espacio y tengamos el receso adecuado para después iniciar otra vez con el servicio. Señor, que estás en los cielos, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu misericordia. Cuando tú, oh Dios mío, nos otorgaste tu perfecta justicia, tu perfecta santidad, como si nosotros nunca, oh Dios mío, hubiéramos pecado, como si que nosotros nunca pecáramos. Oh Señor, cada día concédenos tu bendición de entender este misterio tan grande de la salvación. Concédenos, Señor, poder ser dignos de adorarte. Concédenos de poder ser dignos de glorificar tu nombre, Señor. En tu precioso nombre, Señor, danos ahora, después de este receso, la oportunidad de adorarte a través de los signos, la oportunidad de adorarte a través de la ofrenda, la oportunidad de adorarte también poniendo atención al sermón, Señor. Gracias, Señor. Amén.